a su Señor, eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Amén. Qué consuelo da pensar en esto, que el mundo es de nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. En esta tarde vamos a estar estudiando sobre el amor al prójimo. Y lo que quiero hacer es leer varios pasajes sobre el tema, haciendo pocos, quizás ningún comentario. Y luego vamos a hacer algunos comentarios acerca de lo que no es el amor al prójimo y lo que sí es. Les invito a buscar el primer evangelio, Mateo. El libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 22, por favor. Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo 22, 36. ¿Ya lo tienen? No sé si dije 26, pero es 22:36. Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a ir a Mateo capítulo 7 ahora. Siento como si me estuviera hablando directo a mí, me está mirando los ojos, como que estamos en una conversación. Gracias por el apoyo. Nadie más dice amén, pero por lo menos te tengo a ti. Mateo 7. Alexi. Bueno. ¿Quién le dejó entrar a este caballero? Mateo 7, versículo 12. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Ven el vínculo entre Mateo 7, 12 y Mateo 22, 39 y 40? Allá en Mateo 22 hablaba de amar al prójimo como a sí mismo. Y luego dice: de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Luego en Mateo 7, bueno, si estamos hablando de orden bíblico, antes en Mateo 7, el 12, dice que esto es la ley y los profetas. ¿Qué? Que tú hagas a otros lo que quieres que te hagan a ti. Eso nos ayuda porque es una interpretación de qué se trata amar al prójimo. ¿Ya? Marcos 12, por favor. Vamos a ir a Marcos 12. Versículo 28. Marcos 12, 28 dice:
Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora vamos a ir al siguiente evangelio, el libro de Lucas. Lucas 10, versículo 29. Lucas 10, 29. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a, ¿qué dice? Misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí Jesús hace la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces Jesús varias veces en las Escrituras reitera esta enseñanza del primer mandamiento, hablando de importancia, que es amor a Dios con todo el ser, y el segundo que es parecido, que es el amor a los demás, al prójimo, amar al prójimo como a uno mismo. Y quería hablar un poco sobre el amor al prójimo. Primero voy a hacer algunos comentarios acerca de lo que el amor al prójimo no es. Y la razón es porque está creciendo cada vez más, quizás en Chile menos, pero en otros países, quizás supieron ustedes, yo nací en otro país. Y yo sé que no se nota, pero sigo a veces las noticias de allá y veo mucho al mundo perdido usando la frase amor al prójimo para acusar, incluso manipular a los creyentes. Y me da pena. Hermanos, el amor al prójimo no significa que tienes que dejar que otros te pisoteen. Que no es el amor al prójimo. El amor al prójimo a veces puede llegar a ser una arma de guerra
en las peleas culturales. Dejé en mis apuntes, lamentablemente la frase amor al prójimo se convirtió como arma durante la pandemia incluso. Si se siguiera congregándose, a pesar de las prohibiciones, decían no tienes amor al prójimo. O si no te vacunas, no tienes amor al prójimo. Si no usas mascarilla, no tienes amor al prójimo. Si no haces cuarentena, no amas a tu prójimo. Hermanos, esta no es la definición del amor al prójimo. Tampoco estoy diciendo que uno no debía haber usado mascarilla o vacuna. No estoy haciendo una declaración sobre esto. Pero lo que sí quiero que entendamos que el amor al prójimo no es esto. Y este próximo punto va muy en contra de la filosofía popular hoy en día, aún entre algunos cristianos. Y es esto: amar al prójimo no significa que hay que hacer que mi prójimo sienta amado. El amor al prójimo no es causar que mi prójimo en sus sentimientos sienta amado por mí. Este no es el amor al prójimo. Leí hace poco de un pastor que predicó, y uno de los pastores con más antigüedad en su comuna le llamó la atención en privado y le dijo: hermano, no estás hablando la verdad en amor. Efesios habla de eso, hablar la verdad en amor. Y él dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué me dices así? Porque él había predicado algunos mensajes fuertes, bíblicos, en contra de ciertas ideologías de nuestro día. Y el pastor con antigüedad le dijo, él dijo: ¿cómo puedo saber? Preguntó: ¿cómo puedo saber que estoy predicando en amor? ¿Cuál es la medida que estoy diciendo la verdad en amor? ¿Cómo juzgar eso? Y el pastor mayor dijo: depende si el oyente al final de escucharte siente amado. Pero hermanos, eso es falso. Y vamos a tener que enfrentar esto hoy en día, porque van a ver que por creencias bíblicas la gente va a decir que tú tienes odio. Nosotros vivimos en una generación hipersensible donde la verdad es subjetiva. Y si tú dices algo que contradice la verdad de alguien, tú eres el malo. El hecho de que la verdad, donde tú hoy en día está muy de moda que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Se habla mucho de esto. Y como todo es relativo, ambas verdades pueden ser verdad a la vez. Cuando no es así, yo recuerdo que esto no es nuevo para nada. El líder de jóvenes de mi iglesia, estuvimos conversando un día sobre lo que es el relativismo, y él me dijo: no, si yo estoy en la vereda y viene un bus, y yo me pongo enfrente del bus, no podemos estar los dos, o yo o el bus. Y él dijo: si tu creencia es todos los caminos llevan al cielo, y es tu verdad, pero mi creencia es basada en la verdad absoluta de la Biblia, y digo que es un camino exclusivo solo por Jesús, que no hay salvación en ningún otro, y tú dices: sí, pero los dos tenemos razón. Pero no podemos los dos tener razón, porque yo creo que tú vas al infierno, y si yo tengo la razón, tú vas al infierno. Entonces es imposible que los dos tengamos la razón a la vez. Vivimos en una generación donde la bandera es inclusión de todo, excepto la verdad absoluta de la Biblia. Inclusión, excepto de ti y de lo que Dios dice. Hoy en día, si no estás de acuerdo con las filosofías populares,
entonces tú eres un fanático intolerante. Hermanos, yo quiero dejar algo claro. El verdadero amor al prójimo no es hacerle sentir amado. Es amarle en verdad, a pesar de cuáles sean sus sentimientos. No vamos a tomar a alguien que odia a Dios y empapachar, ¿está bien dicho? Como, oh, no. ¿Cómo es? Apapachar, sorry. Cuando Camila me mira así, yo sé que no estaba bien la palabra. Ella es mi medidor, para saber. Es apapachar. No lo voy a volver a decir porque quizás es malo. Por eso me miraban así. ¿Podemos borrar eso? Ya, listo. Nos vamos a tomar a alguien que odia a Dios y apapacharle en su odio de Dios. Está todo bien. No, sí, dame un abrazo. Está todo bien. No está todo bien. Tú tienes odio por tu Creador y eso tiene consecuencias. Nosotros no vamos a fingir que el pecado no lo es. Cuando vemos pecado, hablando de, como es un culto familiar, pero hablando de ideologías de hoy en día, cuando vemos pecado, vamos a decir que es pecado. No vamos a entrar en el engaño y engañarnos también y decir, no, sí, está bien. No, es que son los días en los cuales estamos viviendo. No, es pecado y lo vamos a llamar pecado. Tampoco vamos a ser parte del juego de disforia de género de otro. Esto no es el amor. No es el amor. Que uno sienta algo no lo hace verdad. Y tener amor hacia esta persona no te obliga a hacer legítimas sus fantasías pecaminosas. Pero tampoco, hermanos, estoy hablando, cuando hablamos del amor al prójimo, no estoy hablando de ser grosero, no estoy hablando de ser maleducado, no estoy hablando de ser pesado, de decir, no, conmigo no hay tacto. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que, ¿eso es la verdad? ¿Y si no te gusta? Chao. No estoy hablando de eso tampoco. ¿Cierto? Hay un equilibrio en esto. Vamos a creer la verdad, pararnos firmes en la verdad, defenderla, no pedir disculpas por ella, pero lo vamos a hacer con una buena disposición. El hecho de que la verdad es absoluta y que no sea nuestra responsabilidad hacerle a la gente sentirse amada, tampoco significa licencia de tener una disposición fea. Pero va a haber instancias donde nosotros tenemos la mejor disposición posible. Una sonrisa, cariño, generosidad, afecto. Pero si tú crees en la postura bíblica respecto a una ideología popular de esta edad, te lo van a llamar, te van a acusar de odio. Aunque tengas todo el amor posible. Entonces no permitas que los medios, que la cultura te manipule con esta frase, ¿esto es amor al prójimo? Yo recuerdo una vez estuve en 7-Eleven, que es una tienda que es como Oxxo o como Punto Copec, allá en California, 711. Y después de comprar algo salí y un hombre se me acercó y me pidió dinero. Y este hombre estaba vestido de lujo. Y yo le dije, no, lo siento, no le voy a dar ninguna moneda. Y él me había escuchado hablar del Señor en algún momento. Y me dijo, ¿y el amor al prójimo, dónde está eso?
Y yo le dije, amor al prójimo, tú tienes mejores zapatos que yo. Mira. Y yo andaba con zapatos con hoyos y él andaba con unos zapatos de vestir. Pero el hombre hacía negocio de pedir dinero. Ahí, lo conocía. Estaba todo el día, todos los días. Y ganaba miles de dólares pidiendo dinero. Y yo no voy a dejar que un hombre perdido, que no puede comprender las escrituras, porque es el hombre natural, el hombre espiritual puede entender las escrituras, porque tiene el Espíritu de Dios, se han de discernir espiritualmente. No voy a permitir que un hombre perdido trate de educarme sobre el amor a Dios y al prójimo, para darle unas monedas más para su trago. No lo voy a hacer. El amor al prójimo tiene muchos malentendidos. ¿Pero qué es? Acompáñenme a Romanos 13, por favor. Romanos capítulo 13. Los versículos 8 al 10. Romanos 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es como una repetición de lo que leímos en Mateo 2 veces, ¿cierto? En Mateo decía, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y también después de decirnos que debemos hacer a los hombres lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros, dice, porque esto es la ley y los profetas. Y él dice aquí, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te has dado cuenta que estudiando los 10 mandamientos, puedes ver los primeros 4 de los 10 mandamientos y son orientados hacia Dios? Amor a Dios, ¿cierto? No tener dioses ajenos, no hacer estatuas, imágenes, no tomar su nombre en vano, etc. Y después, los últimos 6 tienen que ver con la relación vertical que nosotros tenemos aquí en la tierra, amor al prójimo. Entonces, si yo tengo amor por Diego, no le voy a pegar con un combo en la cara. Si yo tengo amor por él, no le voy a robar su celular. Si tengo amor, no voy a mentir a mi prójimo. El amor cumple todo esto. Si tengo amor, voy a ser fiel a mi matrimonio. Entonces, el amor al prójimo es hacerle como tú quisieras que te haga a ti. Como dice Jesús en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El amor al prójimo es serle compasivo y misericordioso. Quizás no vamos a dar una moneda a un borracho para que compre más trago, pero no hay nada malo en darle un abrazo, una palabra y decir, vamos por un completo, si no tiene que comer. Eso es compasión, esto es misericordia. Muchos dirían, darle la moneda es amor. ¿Será amor? ¿Hundirle más en su vicio? El amor no es siempre lo que el mundo dice que es. Esto lo vemos mucho en el amor romántico. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? ¿Quién fue el prójimo de aquel que fue atacado y que le habían dejado medio muerto?
¿Quién fue el prójimo? El levita no, pasó de largo, ¿cierto? El sacerdote no pasó de largo. El samaritano dice que fue movido a misericordia y él le fue su prójimo. Hay una ley en Estados Unidos que si vas en la carretera y hay una persona pinchado o algo así, tú tienes la obligación de parar y ayudar, de prestarle servicio. Se llama la ley del buen samaritano. Viene de la Biblia. Y nosotros debemos tener esa compasión, esa misericordia. Y este es el amor. Porque Jesús preguntó, ¿cierto? O el hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dio entonces esta historia. Y esto es amor al prójimo. El amor al prójimo es no cometer adulterio, es no matar, es no hurtar, es no mentir, es no codiciar, etc. El amor al prójimo no es que el prójimo se sienta amado, es que el prójimo sea amado. Hay una diferencia. El amor al prójimo es que yo actúe con mi prójimo como Dios me ha dicho que actúe con él o ella. Este es el amor al prójimo. Porque, hermanos, cuando nosotros sacamos el enfoque de Dios y ponemos el enfoque en el prójimo luego establece el estándar de amor que quiere recibir. Y los estándares de Dios se olvidan. Y luego la opinión popular de la sociedad determina qué es el amor al prójimo. Pero no, hermanos, nosotros vamos a fijar los ojos en el Señor y en su palabra y amar como Él quiere que amemos. Primero de Corintios 13 nos habla, ¿cierto?, del amor. Búsquenlo, por favor. Primero de Corintios 13, versículos 1 al 8. Dicen: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Este es el camino más excelente que el Señor quería mostrarnos, según el 12:31. Versículo 2 dice: y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, que dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. ¿Quieres saber si amas a tu prójimo? ¿Eres paciente con tu prójimo? Dice, el amor es benigno. ¿Eres bueno y benigno hacia tu prójimo? ¿O malo, malvado? Dice que el amor no tiene envidia. ¿Tú codicias lo que tiene tu prójimo? ¿Tienes envidia de tu prójimo? ¿Eres celoso? ¿O te regocijas cuando le va bien al prójimo? ¿Te gozas cuando le va bien? Dice, el amor no es jactancioso. ¿Te vanaglorías con los demás, hablándole de lo grande que eres? El amor no es jactancioso, no se jacta, no se envanece, no tiene soberbia, orgullo, no se envanece, no hace nada indebido. Eso es como lo que dijo Jesús en Mateo 7:12. Todo lo que quisiera que los hombres te hagan a ti, haz esto con ellos. O sea, no voy a hacer nada indebido a otros. Y si tú eres como yo, cada día fallas en esto. Y eso significa que cada día debes pedir disculpas. ¿Sabes qué? Hice algo indebido. Dije algo indebido. La manera que te miré.
Si ha pasado un mes y no le has dicho a nadie en esta congregación, sabes que hice algo indebido contigo, perdóname. Es posible y quizás aún probable que te estás callando cuando debes hablar. El domingo yo tuve que... El pastor, sí. Si no te he fracasado hasta ahora, espera, porque no va a pasar mucho más. No hace nada indebido. El amor. ¿Qué es amor a mi prójimo? No hacerle nada indebido. No busca lo suyo. Eso habla de humildad, ¿cierto? No buscando cada uno lo suyo propio, sino lo de otros, dice Filipenses. Entonces, nosotros somos muy egoístas normalmente, pero el amor no es así. Y yo debo ser abnegado con mi prójimo. Este es el amor al prójimo. No se irrita. Algunos de ustedes son muy irritables. ¿Me lo ha dicho tu cónyuge? No, broma. Pero yo sé que a veces nosotros podemos molestarnos por cualquier cosa. Pero esta es una muestra de la falta de amor. No se irrita. ¿Por qué tan irritado? Dice, no guarda rencor. Oh, ¿de qué se trata eso? El no guardar rencor. Se trata de resentimiento. Se trata de amargura. Se trata de tener una muy buena memoria con los errores de los demás y muy mala memoria con mis errores. Recordar todo lo que me han hecho. Pero la Biblia me dice perdonar. Perdonar como Dios me ha perdonado a mí. El amor perdona, no guarda rencor. ¿Cómo amar a mi prójimo? Perdonarle. Tener misericordia con él. Dice, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermanos, el versículo 6 quizás tiene mucho que ver con lo que yo hablaba sobre ideologías. No quiero ser parte de la injusticia. Yo sé que Cristo no tiene concordia con Belial. No quiero tratar de mezclar tinieblas con luz. Y nosotros somos luz. Nosotros somos sal. Pero si la sal pierde su sabor, se vuelve insípida, de nada sirve. Y este cristianismo de hoy en día, que fuera de su iglesia coloca banderas de muchos colores y hablan de inclusión, es sal insípida. Y no tiene ningún efecto, ningún poder. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y no es odio, es amor. Acuérdense que el amor es solo un lado de una moneda. Hoy día Maika obtuvo una moneda chilena de 50 pesos que dice República de Chile. ¿Lo han visto, no? Dice Chile, sin la L, tiene un error. Bueno, uno tiene la cara, después le da vuelta y la otra cara. Y el amor es solo una cara. Si le damos vuelta, ¿qué está en la otra cara? Odio. Yo amo la vida, por lo cual odio el asesinato. Yo amo la verdad, por lo cual yo odio la mentira. Amo el matrimonio, por lo cual odio el adulterio. Y hermanos, nosotros nos gozamos de la verdad. Y no es amor llamar pecado, pecado. De hecho, yo podría decir, y podríamos hacer un caso muy lógico, de que no decir que el pecado es odio. Tal como Dios dice que el que detiene el castigo de su Hijo lo aborrece. O sea, cuando nosotros caemos en silencio, ¿es posible que tengamos amor
en nosotros por Dios y por la verdad y por el prójimo? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, el versículo 8 explica por qué Dios colocó el amor aquí en el sándwich de los dones milagrosos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Por qué sándwich? Porque los panes, el 12, lenguas, profecías, sanaciones, milagros. Después el 13, amor. Luego el 14, dones milagrosos, lenguas, sanaciones, profecías. Entonces, ¿por qué el amor en medio de todo esto? Pues al final del capítulo 12, él dice, voy a mostrar un camino más excelente. Y después, este camino es el amor. Todo el capítulo 13 tiene que ver con el amor. Y luego el 8 habla de la naturaleza permanente, eternal del amor. El amor no deja de ser, dice, pero sí hay cosas que son temporales. Y estos son los dones milagrosos, como lenguas, sanaciones y ese tipo de milagros. Estos dones que son los caris, de ahí viene la palabra carismático. Y estos dones eran temporales, iban a cesar, iban a dejar de ser, y cuando la Biblia se completó, cesaron. Ya no hay lenguas bíblicas hoy en día. Está el registro de ellas, pero la práctica no. Bueno, podríamos seguir leyendo. El capítulo termina hablando de amor y el 14:1 dice, seguid el amor. Ahí está el amor en medio de todo esto. Pero este no es un mensaje sobre estos asuntos. Por tiempo no lo voy a hacer, pero si quieres investigar un poco más sobre el aspecto práctico de amor al prójimo, quiero recomendarte que estudies Romanos 12, 9 al 21. En el versículo 9 empieza con la frase, el amor sea sin fingimiento. Y luego, por los próximos 12 versículos, da enseñanzas muy prácticas sobre amar a otros. Hermanos, después del tiempo de oración, salgamos de este lugar amando al prójimo, comprometido con Dios de tener amor hacia Él con todo el ser y amor al prójimo. No solo de palabra, sino tampoco de como el mundo define el amor, sino en hecho y en verdad, conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar este estudio.